compañeros, mi nombre es Vanessa Romero Martínez del grupo 411 de Electromecánica Industrial. Yo y mis compañeros trabajamos para elaborar una fuente de energía junto con la maestra Alina Casas Rojas del módulo de manejo de circuitos electrónicos. A continuación, mis compañeros van a explicar la elaboración, las partes y el diagrama de la fuente de energía. Voy a mostrar la lista de materiales que se ocuparon para la fuente de voltaje regulada, que son 2 tarjetas multiperforadas para montaje de circuito, un portafusible, un transformador de 120 volts de corriente alterna a 48 volts de corriente alterna de 2 amperes, un interruptor de un tiro para 120 volts de corriente alterna a 2 amperes, un fusible de 120 volts de corriente alterna a 1 ampere, circuitos reguladores de voltaje, que es el LM317 y el LM337, 2 disipadores de calor para los circuitos reguladores, un puente rectificador que es el KBL a 4 amperes, 2 potenciómetros de 5K tipo Trimpot, 2 resistencias de 4.7K a medio watt, 2 resistencias de 150 ohms a medio watt, 2 diodos de 4007, 4 capacitores electrolíticos de 4700 microfaradios a 50 volts, 4 capacitores de 1 microfaradios a 50 volts de corriente directa, 2 LEDs de los colores que quieran, una clavija con cable duplex, 4 tornillos sin fin, que sería un espárrago pero cortado en 4 partes. Un potenciómetro. Un potenciómetro es un resistor eléctrico con un valor de resistencia variable, generalmente ajustable manualmente. Los potenciómetros utilizan 3 terminales y se suelen utilizar en circuitos de poca corriente. Para circuitos de mayor corriente se utilizan los reostatos. El valor de un potenciómetro viene expresado en ohms, como la resistencia, y el valor de potenciómetro siempre es la resistencia máxima que puede llegar a tener. La mínima lógicamente es de 0. Por ejemplo, un potenciómetro de 10 kiloohms puede tener una resistencia variable con valores entre 0 ohms y 10 ohms. Capacitor o condensador es un componente pasivo que se utiliza para almacenar carga eléctrica en forma de diferencial de potencial para liberarla posteriormente. La carga del capacitor se almacena en forma de campo magnético. Está compuesto por 2 placas de aluminio separados por un material aislante o dieléctrico. Y estos son 2 tipos de condensadores. Bueno, yo explicaré otro de los elementos que contiene esta fuente de voltaje, y es un fusible. Un fusible es un componente que se utiliza para proteger circuitos eléctricos y electrónicos, y está compuesto por 2 pequeñas partes metálicas a sus costados, un tubo de vidrio en medio y en su interior un pequeño filamento. Y la función que hace en esta fuente de voltaje es que por si alguna razón llega a entrar más corriente eléctrica de la necesaria, o hay un valor demasiado alto en el circuito de corriente eléctrica, se quemará y protegerá el circuito. El siguiente componente es el transformador, lo cual aumenta o disminuye la tensión en un circuito electrónico de corriente alterna, manteniendo la potencia que ingresa el equipo. Bueno, esto se conforma por 5 cables, lo cual aquí es la entrada primaria, con lo cual está conectado con el switch y con el cable de alimentación, y el segundo está conectado con un fusible. Bueno, El componente del cual se conforma nuestra fuente es el puente rectificador o de diodos. Bueno, el puente rectificador o de diodos pues es un circuito electrónico el cual se basa en transformar la corriente alterna a continua, o sea, corriente continua. Voy a presentar un circuito regulador. Este es el modelo LM317. Es un regulador muy necesario, un regulador de voltaje que necesita entre 1.5 de voltaje a 3 de voltaje. Requiere de entrada, y de salida la podemos regular de 1.25 a 5 volts. Necesita un transformador o un regulador externo de 9 a 12 volts. Su corriente de salida para el regulador, la corriente depende de la diferencia de voltaje y el voltaje de ingreso.
el LM337. Este es un regulador que nos ofrece una protección completa contra sobrecargas. Es un regulador de 3 terminales de voltaje negativo capaz de entregar 100 mA y un rango de salida de 1.2 a 37 volts. Requiere solo de resistores para fijar la tensión de salida. Además, las regulaciones de línea y de carga son mejores que las de un regulador fijo. Aquí tenemos la fuente de alimentación terminada, veremos cómo funciona. La encendemos. Como podemos ver, se prendieron los LEDs. Acá abajo tenemos el transformador que nos convierte el voltaje, nos lo reduce a 30 volts. El puente de diodos que nos sirve como puente rectificador de onda completa. Los condensadores que sirven como un filtro para suavizar la carga. Y aquí tenemos los potenciómetros que nos sirven para regular el voltaje. Como podemos ver, se va bajando de intensidad el LED, igual el otro. Esos condensadores chiquitos que son tipo tailandio, muchos los conocemos como condensadores de lentejuela porque parecen las resistencias. Los diodos que sirven cuando, por ejemplo, por accidente chocamos los cables de salida, y eso hace para que nos ayude con un cortocircuito. Ahora conectaremos un multímetro para ver cuántos voltaje tenemos. Y se puede ir bajando. Ahora voy a conectar el otro. Ya conecté el otro y igual me da 30 volts. Igual lo puedo bajar. Pues ahí quedó. En conclusión, esta fuente nos podría ayudar para proyectos siguientes donde ocupemos diferentes tipos de voltajes, ya que esta fuente es variable y nos puede dar de 0 a 30 volts.